Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy en este curso de neuroanatomía funcional vamos a hablar de los ventrículos cerebrales. Como tales, no son una estructura rellena de neuronas, sino que son realmente cavidades que hay dentro del cerebro rellenas de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Pero son unas estructuras muy importantes tanto para que nos sirvan como marcas anatómicas como para que, digamos, un poco comprendamos qué función pueden tener en nuestro cerebro, que son muy importantes, como veremos luego, ¿vale? Para empezar, vamos a entrar, obviamente, como ya sabéis, en el programa, pulsamos Brain, pulsamos Click for Atlas, llegamos al menú principal, pero en vez de irnos a las ventanas que habitualmente, sabéis, utilizo para enseñaros las estructuras en el cerebro post-mortem humano, lo que vamos a hacer es entrar en este que pone objetos 3D, ¿vale? Pinchamos en ese y fijaros que aquí, abajo a la derecha, hay uno que pone Ventricles and Cortex, significa ventrículos y corteza, y si pinchamos ahí, fijaros que podemos ver la forma que tienen estos ventrículos, un poco así como un alien, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el cerebro, ¿vale? Los ventrículos cerebrales se dividen en 4 ventrículos y una pieza que se llama el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Os voy a enseñar cuáles son cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para eso, mejor me voy a subir un nivel, voy a ir simplemente a ventrículos y ahora aquí lo veo sin lo de la transparentación esta rara. Y entonces, bueno, os voy a mostraros cuáles son, digamos, los diferentes ventrículos. Fijaros, en este primer momento vemos aquí al ventrículo lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Por allí detrás está el ventrículo lateral derecho, ¿de acuerdo? Recordad, esto sería la parte de la cara, esta sería la parte de la nuca, la parte anterior, la parte posterior de nuestro cuerpo. Y los ventrículos laterales, como os digo, tienen esta forma, que se compone, a fin de cuentas, de un asta anterior o frontal, en esta parte sobre todo de más, de un asta inferior o temporal y de un asta posterior u occipital, ¿de acuerdo? La confluencia de todas las astas en una zona que, digamos, las une a todas, esta zona se le denomina atrio del ventrículo lateral, ¿de acuerdo? Estos ventrículos laterales forman el líquido cefalorraquídeo en unas estructuras que se llaman plexos coroideos, que están aquí, ¿de acuerdo? Y cuando forman ese líquido cefalorraquídeo, que se está formando constantemente, obviamente rellenan todos los ventrículos laterales, pero además empiezan como a desaguar, ¿de acuerdo? Por unos agujeritos que conectan con este que está aquí, que es el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Toda esta sección de aquí es el tercer ventrículo, que está muy en medio del cerebro, luego lo veremos, ¿vale? Y del tercer ventrículo, cuando también se rellena de líquido cefalorraquídeo, ya desciende por un tubito que, como veis, está tapado parcialmente por este asta inferior del ventrículo lateral, pero por ahí hay un tubito que se le llama acueducto de Silvio o acueducto cerebral, ¿de acuerdo? Y luego ya desemboca en este último ventrículo, que es el cuarto ventrículo, ¿vale? Vamos a ver ahora dónde están cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero comentaros que este acueducto de Silvio, este acueducto cerebral, tiene una luz, un tamaño pequeñísimo, aproximadamente de unos 2 milímetros, ¿de acuerdo? Que conecta, como os digo, el tercero con el cuarto ventrículo y es por donde debe circular el líquido cefalorraquídeo. Si ese pequeño tubito se obtura, se tapona por algún motivo, el líquido obviamente no puede seguir su flujo natural, no puede desaguar por aquí y por tanto se empezará a acumular en la parte del tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. Es, digamos, un poco lo que explica este fenómeno, esta patología que se llama la hidrocefalia. Esos niños que, por ejemplo, empiezan a, digamos, a hincharse la cabeza, ¿de acuerdo? Producto de que como las placas óseas no están completamente solidificadas, o sea, completamente unidas, digamos, la presión que se va generando con el líquido cefalorraquídeo hace que, digamos, ocurra esto, ¿de acuerdo? Se produzca esa dilatación. Entonces, bueno, la hidrocefalia se puede tratar, obviamente, quitando por cirugía el posible taponamiento o obturación que se produzca en esta estructura, como también aplicando fármacos que reduzcan la producción del líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, os quiero comentar entonces ahora por qué son tan importantes los ventrículos desde el punto de vista anatómico, y es por lo siguiente. Fijaros que si yo corto a nivel coronal por esta zona, lo que veré son solamente los ventrículos laterales. Mientras que si corto por aquí, veré los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Si corto un poquito más posterior, por aquí, veré los ventrículos laterales
y además veré, digamos, el acueducto de Silvio. Y si ya corto mucho más posterior a nivel coronal, recordar los cortes coronales que son así, entonces automáticamente, si ya me voy muy atrás, con un corte coronal que estuviera mucho más posterior, entonces lo que veré es el cuarto ventrículo, ¿vale? Vamos a verlo en el programa, con digamos, los cortes post-mortem para que veáis la pinta que tienen. Fijaros, en el corte más anterior, si cojo el cerebro y hago así, y hago un corte que estaría, digamos, en la parte más anterior del cerebro, un corte coronal, lo que vemos es que efectivamente tenemos los ventrículos laterales y son bastante grandes, como veis. Claro, lo que estamos viendo aquí no es que sea una estructura que sea de color negra, sino que lo que ocurre es que como era, digamos, una cavidad rellena de líquido y es un cerebro post-mortem ya al que se le han retirado los líquidos, lo que estamos viendo simplemente es la cartulina que está detrás, digamos, donde se está apoyando la muestra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ventrículo lateral, ¿vale? Como obviamente el del lado derecho y el del lado izquierdo. Si vamos avanzando, si vamos haciendo, fijaros cómo pasando de cortes más anteriores a cortes más posteriores, va cambiando la forma. Y esto es muy importante porque cuando vamos viendo qué ocurre en el cerebro, digamos, cómo van cambiando los ventrículos, podemos hacernos una idea más o menos de si estamos en posiciones o en regiones más anteriores o en regiones más posteriores y nos dará pistas de qué tipo de estructuras nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo hago la delimitación de las diferentes estructuras, vemos aquí a los ventrículos laterales, en este caso el asta anterior o frontal, y si pincho, por ejemplo, aquí, fijaros que ya aparece el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando, vais a ir viendo que los ventrículos laterales se mantienen, sigue apareciendo el tercer ventrículo, recordad que es un ventrículo que está ya en el medio, muy medial, ¿de acuerdo? Mientras que los ventrículos laterales son un poquito más laterales, no están justo en el medio. Y si avanzamos, vamos a ver vamos a poder intentar ver si cazamos al acueducto de Silvio, que es una estructura muy chiquitita y demás, ¿de acuerdo? Que va a ser curioso que la podamos encontrar. Bueno, aquí fijaros, tenemos los ventrículos laterales, como os decía antes, sigue manteniéndose, pero además aquí aparece, fijaros, otra estructura, bueno, otra región, en este caso es el asta inferior del ventrículo lateral. Si os acordáis, veíamos un asta superior o frontal y después un asta inferior o temporal. Bueno, pues esta sería la parte ya del asta inferior, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí está la otra parte de este ventrículo, pero que esa parte, vamos a decir, está conectada con la que estoy también señalando ahora mismo aquí, ¿vale? Muy bien, si volvemos a delimitar todas las estructuras y seguimos avanzando, vamos a intentar, como os decía, buscar el acueducto de Silvio, que es la mínima expresión en cuanto a tamaño y demás. Estamos viendo que hay diferentes, que siguen los ventrículos, que sigue el tercer ventrículo y demás, pero en un determinado, aquí, fijaros, aparece el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, ¿de acuerdo? Fijaros el tamaño que tiene y lo complejo que puede llegar a ser hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo, sobre una estructura como esta, ¿no? Con este tamaño y demás, ¿no? La tarea tan increíble que puede tener en este caso un neurocirujano para hacer esto, ¿vale? Bueno, y si seguimos avanzando, vuelvo, digamos, a marcar todas las líneas para que lo veamos. Seguimos avanzando, daros cuenta de que lo que estamos haciendo es ir haciendo cortes cada vez más posteriores, ¿de acuerdo? Para intentar llegar hasta el final. Bueno, pues vamos a intentar ver qué ocurre con, efectivamente, aquí cuando ya empezamos a tener el cerebelo, tenemos la estructura del puente, etcétera, etcétera, aquí aparece el cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Fijaros qué pinta tiene, digamos, aquí están los ventrículos laterales, aquí está el cuarto ventrículo, por aquí no son ventrículos, son otras cosas que no os quiero comentar para no liaros. Y si le damos uno más, pues por ejemplo vemos que ya la forma del cuarto ventrículo cambia en un siguiente corte, sigue estando aquí el cerebelo, pero ya fijaros que la pinta que tiene el cuarto ventrículo es algo distinta a la que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué funciones tiene entonces los ventrículos cerebrales? No están ahí puestos simplemente para decirnos estáis en una posición más anterior o más posterior, por ejemplo, en el cerebro, o más dorsal o más ventral. En el fondo, el líquido cefalorraquídeo cumple muchas funciones, ¿de acuerdo? Es un líquido que puede nutrir al tejido neuronal para, digamos, que pueda desarrollar, obviamente, sus funciones de manera normal. También es una especie como de sistema de alcantarillado por donde, digamos, se eliminan desechos de la función cerebral que, digamos, un poco se vierten a esta cavidad para que se vayan por el circuito del líquido cefalorraquídeo
y se depuren, se limpien posteriormente. Y también el líquido cefalorraquídeo, que no solamente está dentro de los ventrículos, sino que después también, por ejemplo, envuelve a toda la masa cefálica, es lo que nos permite un poco hacer que el cerebro esté estable, que cuando recibe impactos se mueva lo menos posible, pero el cerebro es un tejido delicado, vamos a decir. Entonces, ¿qué ocurre? Si habéis visto alguna vez cómo se tiene un vaso, digamos, relleno de agua y se le echa una naranja, y digamos, obviamente que entre la naranja dentro del vaso, bueno, pues si muevo el vaso más o menos de una manera fuerte, violenta y demás, veremos que la naranja prácticamente no se mueve, porque el líquido, en este caso agua, está, digamos, más o menos haciendo un equilibrio, ¿de acuerdo? Una absorción de impactos por sus propiedades como líquido, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo con el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Es un sistema que nos aísla o que nos protege un poco de que el cerebro esté dando golpes y que, digamos, un poco se pueda dañar, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste, digamos, esta nueva estructura que son los ventrículos, que estéis comprendiendo un poco su importancia y nos vemos en un próximo vídeo. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.